Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino.
quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Tú eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo hoy, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo hoy, oh mi Dios, me rindo hoy, oh mi Dios, me rindo hoy, me rindo a ti, Señor amado, mi dulce Señor, mi buen pastor. Me rindo a ti, Señor amado, amado, me rindo a ti, Señor Jesús, mi buen Señor. Nos rendimos a ti, Señor. Nos rendimos a ti, Señor. Quiero estar contigo en tu santo lugar, donde habitas, tu gloria contemplar, la belleza de tus ojos y en tu dulce mirar quedarme para siempre, contigo siempre estar, contigo para siempre. Di conmigo, quiero estar contigo en tu santo lugar, donde habitas, tu gloria contemplar, la belleza de tus ojos y en tu dulce mirar quedarme para siempre, contigo siempre estar, contigo para siempre, contigo siempre estar, contigo para siempre, contigo siempre estar, contigo para
serle fiel. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me entrego con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y entregarle todo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Quiero animarte en este momento, en el lugar en el que estés, solo o acompañado, a que puedas cantar esta canción como una oración y le digas: yo me quiero rendir a ti, quiero rendir mi voluntad porque sé que tú eres Señor y tu voluntad es perfecta. Me someto a tu señorío, sea bueno o malo lo que estés pasando. Quiero animarte a que cantes conmigo y le digas: yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Todo Cristo yo te entrego. Quiero serte fiel. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Todo Cristo. Todo Cristo yo te entrego. Quiero serte fiel. Todo Cristo yo te entrego. Quiero serte fiel. Todo Cristo yo te entrego. Quiero serte fiel. Muy buen día, hermanos. Es un gusto poder compartir con ustedes esta mañana de domingo, después de que el confinamiento nos embargó y empezamos a quedarnos en las casas. Los domingos por la mañana han pasado a ser distintos y bueno, enhorabuena, diferente estilo, pero con un mismo sentir, con un mismo deseo, con el mismo deseo de buscar a nuestro Dios, de seguirle, de escucharle, de estar juntos en comunión. Y aunque físicamente estamos distribuidos, espiritualmente no. En el Espíritu Santo, en Cristo somos uno. Y entonces podemos disfrutar juntos. Debo confesar, es la verdad, debo confesar de que no me siento merecedor de estar aquí. Cuando me invitaron, me hablaron para compartir, admito que no creo que hay otra gente más idónea, más capacitada. Pero me puse delante del Señor, le pregunté si Él tenía algo y fue muy claro el Señor, muy instantánea, una claridad del Señor muy directa, muy rápida, de que Él tenía algo y que tenía un mensaje y aparentemente un mensajero. Así que vengo, querido, con mis 5 panes y 2 peces, no tengo mucho. Recuerdo cuando llegué a Córdoba hace muchos años. Yo tenía 17 en aquel momento, estuvimos en una reunión, alrededor de los 17, una reunión unida con varias congregaciones, y recuerdo muy bien que estábamos viviendo un tiempo lindo de consagración a Dios en aquella
reunión o un par de reuniones. Y un momento de entrega a Dios. Y yo recuerdo que entre lágrimas en mi sitio le dije, Señor, yo me considero incapaz, no me considero útil, pero si esto, me acuerdo que le dije, Señor, si esto te es útil, Señor, es para ti, úsalo, es para ti. Pasaron 17 años de aquel entonces, hoy tengo el doble de edad, 34, y aún lo mantengo. Por tanto, cuando el Señor me dijo, o tuve la claridad o el sentir de parte de Dios de que Él tenía un mensaje y un mensajero, le dije, Señor, acá estoy, presente. Esta mañana, hermano, me desperté con una canción que hace muchos años no la cantaba, no la recordaba. Es una canción que, de hecho, no la cantamos en las congregaciones. De Marcos Barrientos. Marcos Barrientos, si no estoy mal, fines de los 90, principios de los 2000. La poesía dice algo así, dice: haz llover, Señor, oh Consolador, en relación al Espíritu Santo, que tu gloria esté aquí. Fluye con poder, que tu gloria está aquí. Tu presencia es nuestro gran deseo. Calma nuestra sed de ti. Con tu aliento, danos tu frescura, tócanos una vez más. Y el coro dice: ven, aliento del cielo, llena al pueblo de Dios. Ven, aliento del cielo, llena al pueblo de Dios. Aliento del cielo, si no me equivoco, se llama el álbum. Yo quería que oremos esta letra esta mañana y le pidamos a Dios de que Él se manifieste en esta hora, en las distintas casas y distintas habitaciones donde nos hallamos distribuidos, y aún en los lugares de donde se pueda llegar a ver este video grabado, también el Señor se manifieste. Este es el gran deseo, y creo que el Señor mismo lo puso en mi corazón. Años que no cantaba esa canción, así que le invito, donde está, cierre sus ojos, solo para concentrarnos en nuestro Dios. Oh Dios, estamos delante de ti esta mañana. Oh Jesús, deseamos de ti. Caliéntanos con tu espíritu en esta mañana invernal. Señor, caliéntanos con tu presencia. Haz llover, Señor, haz llover, Señor. Oh Consolador, haz llover, oh Espíritu Santo. Que tu gloria esté aquí, Señor. Que tu gloria esté aquí, oh Dios. Empezamos con todo el corazón pidiéndote que tu gloria esté en este lugar, Señor. Fluye con poder, Espíritu Santo. Que podamos ver que tu gloria está aquí. Aleluya. Tu presencia, oh Espíritu de Dios, tu presencia, Señor, es nuestro gran deseo, Padre. Calma nuestra sed de ti. Cuando nos das de beber, Señor, volvemos a vivir vivificados. Con tu aliento, danos tu frescura. Señor, te rogamos, sopla una vez más. Sopla una vez más. Hoy, otra vez. Ven, aliento del cielo. Ven, Señor. Llena nuestras vidas. Llena al pueblo de Dios. Ven, aliento del cielo, y sopla a nuestras vidas vida abundante, Señor. Enséñanos, sea tu mensaje transmitido, Señor. En esta mañana rogamos, llena nuestras vidas, sopla vida, sopla al pueblo tuyo, tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús, encomendamos esta mañana delante de ti. Gracias, gracias, gracias. Somos nada sin ti. Tu gracia sea derramada sobre nosotros. En tus manos nos encomendamos.
En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Y amén. 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 Aleluya. Aprovecho de ponerme el cronómetro porque a veces me emociono y, como diríamos acá, me copo y no paro más. De eso mi esposa sabe. Y bueno, siéntase cómodo, disfrutemos un momento juntos, querido, que el Señor nos hable, que el Señor nos enseñe. Le invito a abrir su Biblia, a encender su Biblia al Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos 35 al 41. Esta mañana no he descubierto una partecita nueva de la Biblia, sino que vamos a leer algo que seguramente usted ya lo leyó antes, que ya es de conocimiento suyo, pero que como es toda la palabra, cuando el Señor tiene algo, cobra relevancia esa parte y cobra vida, lo decimos comúnmente, y entonces nos alimentamos. Usted recuerda aquel suceso tan hermoso cuando cruzando el mar de Galilea, una tempestad se levanta. Esto puso el Señor hace un tiempo en mi corazón y lo volvió a traer este tiempo. Y quiero que leamos al respecto. Me gusta el Evangelio de Marcos porque algunos detalles particulares son citados allí. Y después vamos a migrar al Evangelio de Mateo porque nos ayuda con el contexto. Leamos juntos, querido. Marcos capítulo 4, versículos 35 al 41. Yo leo de la traducción de la Reina Valera, modifico algunas palabras para no sentirnos tan antiguos, al contrario, esto es tan vigente, pero es la traducción de la Reina Valera 60. Dice así: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, hablando de Jesús, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Tengo otra versión, una versión moderna y me gusta, también le agrega algunos detalles. Dice, habían otras barquichuelas. Aparentemente esta era una barca principal y habían otras barquitas pequeñas que se sumaron al viaje. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Ya se llenaba de agua. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Yo no sé si usted sabe, yo siempre confundo la popa y la proa, ¿verdad? La popa es la parte de atrás del barco, de cualquier barca, embarcación. Y la proa, por donde se cortan las olas, es la parte de adelante, por donde avanza la embarcación. Entonces Jesús se va a la popa, a la parte de atrás, como en un viaje, ¿no? Siempre que va a dormir, generalmente se va para atrás. Si es posible, busca un espacio más cómodo en la parte de atrás. Y le despertaron los discípulos y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Yo creo que lo amarrean un poco, Maestro. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Al viento, al mar. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza, calma de aguas, bonanza. Jesús les dijo, ¿por qué están así amedrentados, miedosos? ¿Por qué están así? ¿Cómo no tienen fe? ¿Cómo no tienen fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Hermano, qué hermosa historia. Qué hermosa historia. Tomemos un poco más de contexto. Vámonos a Mateo capítulo 8, versículos 23 al 27. Mateo capítulo 8, versículos 23 al 27. Mientras usted halla esos versículos, yo le cuento que el mar de Galilea no es estrictamente un mar. No sé si usted lo sabía. El mar de Galilea se encuentra en la
zona norte de Israel. El mar de Galilea es un lago, estrictamente un lago, que es servido por afluentes que vienen de unas montañas muy altas, más al norte todavía. Si no estoy mal, son dos principales y una tercera que está a la altura del mar de Galilea. Y el mar de Galilea, obviamente hasta el día de hoy se encuentra, un mar, como le digo, un lago, porque no es de agua salada, y es relativamente pequeño, tiene una longitud de norte a sur de unos 21 kilómetros, y de oriente a occidente más o menos de unos 13 kilómetros. Notará que no es tan grande, y una profundidad de unos 46 metros. Lo estuve buscando un poquito. Y la curiosidad del mar de Galilea, bueno, tiene varias curiosidades, pero una de las más interesantes, o geográficas al menos, es de que es el lago cuya altura es la más baja en el mundo. Así como el Titicaca es la más alta en el mundo, el mar de Galilea está a menos 210 metros sobre el nivel del mar. Sería 210 metros por debajo del nivel del mar, siendo este el lago más bajo. Estamos hablando de en aquel momento, habrá sido el año 30 alrededor. Jesús está iniciando su ministerio o está en su primer año. Son los primeros sucesos, ya los discípulos están con él. Quizá alguno falta, depende de algún evangelio, pone algunos sucesos después de este y otros antes. Entonces da la impresión de que si no están todos, la gran mayoría está. Y guiados por Mateo, por el relato de Mateo, podemos ver entender cuál fue el suceso, los sucesos anteriores que dieron a luz a este viaje. Mateo capítulo 5, 6 y 7 relatan el Sermón del Monte. ¿Qué es lo que habrá sido ese sermón, hermano? Si 3 capítulos fueron registrados, imagínense lo grande que fue ese sermón. ¡Maravilloso! ¿Cómo hubiera querido estar ahí? Realmente, estar a los pies en el monte, ver a Jesús y escucharle y escucharle y escucharle. Un monte cerquita a Capernaum. 5, 6 y 7. Terminado el sermón del monte, Mateo nos describe que descienden del monte y al descender del monte se topan con un leproso. El Señor le dice al leproso, ¿qué quieres que haga? Y el leproso dice, quiero ser sano. Entonces Jesús le dice, el leproso le dice, si quieres, sáname. Y el Señor Jesús le dice, quiero, sé sano. Entonces sanado el leproso. Multitud de gente estaba alrededor de Jesús, imagínese usted. Posteriormente continúan caminando y entran a Capernaum. Digo, contexto de Capernaum. Capernaum, una ciudad muy comercial de aquel entonces, particularmente porque se hallaba al medio de un camino que se suele llamar el gran camino comercial de la época, que unía las grandes metrópolis de aquel entonces, ¿no? Estamos hablando de Egipto, hablamos de la zona de Babilonia, Siria, las ciudades más importantes, y después subía por el otro lado hacia el occidente, donde estaba la zona de Grecia y más allá de Roma. Un gran punto de encuentro comercial. Entonces había mucha gente, una ciudad con relevancia. Y al entrar a Capernaum se topan con un centurión. Imagínense, centurión romano que le dice, Señor, mi siervo está enfermo. Y Jesús le dice, vamos. Y él le dice, no, solo di la palabra porque yo estoy bajo sujeción. Y usted conoce la historia. Y Jesús le dice, sea sano, o es sano en ese momento. Dice que en ese momento fue sano, en esa misma hora fue sano. Y entonces continúa el desarrollo, y Jesús y los que quedaron con él se van a la casa de la suegra de Pedro. Y entonces en la casa de la suegra de Pedro, ella con fiebre es sanada. Y al rato dice que se pone en pie y los empieza a servir.
Y entonces dice Mateo capítulo 8, antes de estos versículos, dice que ya cuando se hizo de noche, trajeron a él muchos endemoniados. Y Jesús los sanaba y se agolpó nuevamente gente. Hace un comentario sobre los que deseaban seguir a Jesús y entonces Jesús le dice, vamos al otro lado del mar. Les dice a sus discípulos, y entonces suben a una barca. Con esto imagino que ha debido ser cerca de la noche, o parte del viaje hacia Gadara fue durante la noche. Es decir, estos sucesos quizá fueron en la noche, con lo cual la situación se hizo más temerosa, digamos, ¿no? Una situación que causa mucho más miedo, más temor. Les recuerdo que en aquella época no había luz eléctrica, entonces imagínense cómo era, oscuridad plena. Jesús se dirigía, iba a cruzar los 21 kilómetros, el camino más largo del mar. Y aunque 46 metros de profundidad no es tanto, por las condiciones climáticas se cuenta de que habían olas, lograban surgir olas y tormentas importantes en el mar de Galilea. Sin duda, para los barcos de hoy en día no hubieran sido peligrosas, pero para las embarcaciones de aquel entonces, para las barquichuelas, seguro que sí. Al cruzar todos los 21 kilómetros hacia Gadara, que estaba en el sur, en la región de Gadara, donde después se topa con el endemoniado gadareno, usted recuerda la historia, es que surge esta situación. Leamos lo que dice Mateo. Dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Imagínese oscuridad. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Me gusta esa descripción porque me ayuda a imaginar. Y quiero que imaginemos un poquito en este momento. Cubrían la barca, pero él dormía. Jesús. Pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Se termina la historia, Señor, sálvanos. Él les dijo, ¿por qué temen? ¿Por qué temen? La otra versión que tengo dice, porque son cobardes. Porque son cobardes. En esa versión dice que un torbellino se había levantado. Un remolino o aguas arremolinadas. No era linda el momento, pero Jesús los califica por cobardes. Dice, continúa el relato, ¿por qué temen? ¿Por qué son cobardes? Hombres de poca fe. Entonces levantándose, incorporándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Yo quiero dar un pasito más en este momento de imaginación. Quiero hacer un ejercicio mental, si usted me lo permite. Quiero invitarle a hacer un ejercicio mental, a imaginar como si nosotros fuéramos parte del equipo de los discípulos, ¿no? Un ejercicio mental del discípulo 13, le llamaba yo. Sabemos que el Señor Jesús tuvo 12 discípulos, pero supongamos que tuvo 13. Y supongamos que usted nació en la época de Jesús, no sé, 3 después de Cristo, 2 antes de Cristo, que yo nací en aquella época, que cada uno de nosotros es el discípulo 13. Y ubíquese ubíquese, si puede cerrar los ojos y no le molesta, cierre los ojos para imaginarse la escena. Estábamos todos ahí, Jesús y los 13 discípulos, usted y los 12 y Jesús. Y entonces Jesús, cansado de la multitud agolpándose, habiendo predicado por horas, habiendo sanado a tantos, habiendo echado demonios, dice, che muchachos, vámonos al otro lado del mar.
Imagínenlo, agregue sus propios condimentos. Y entramos todos en la barca y yo me pongo medio inseguro, pero como no tengo idea de lo que está ocurriendo, de navegar en agua, me pongo un poco inseguro, pero yo sé que está Pedro ahí, que está Jacobo, que está Juan, que está Andrés, los 4 hijos de pescadores han vivido muchos años en su vida en el agua, entonces yo sé que dominan el arte, el oficio y entonces subimos y entramos todos ahí, aunque a mí me da un poco de nervios el movimiento de las aguas, no tengo drama porque también sé que Jesús está ahí en la barca y entramos riendo, charlando y alguno un poco cansado, pero entramos y nos dirigimos, salimos, zarpamos, vamos yendo y estamos todos en la proa adelante con Jesús charlando y hacemos un comentario y quizá uno en eso le hace un chiste a Pedro porque su suegra fue sanada y seguro que a alguno lo molesta al otro y lo carga al otro y otro le dice, pero Señor, ¿qué hiciste con el leproso? ¿El leproso no te dio miedo, Señor? No te hubieras contagiado. Y Jesús nos dice, no, porque quizá hubiera dicho o diría que no, porque las cosas que mi Padre me manda hacer yo las hago y confío en Él. Y otro le dirá, claro, sí. Y otro habrá dicho, che, qué buena que estuvo la comida que hizo tu suegra, Pedro. La verdad que estaba delicioso, tenía un hambrononón terrible, qué rico. Y habremos charlado y reído un momento y Jesús eventualmente dirá, che, muchachos, estoy cansado, estoy agotado. Y me voy al fondo, ¿saben? Me voy al fondo, voy a descansar un ratito. Avísenme cuando lleguemos, ¿sí? Despiértenme cuando lleguemos, que allá hay más trabajo por hacer. Entonces lo vemos al Señor cruzar la embarcación, irse al fondo, quizá alguna parte de la embarcación ya no nos permite verlo y queda ahí el Señor. Y nosotros nos quedamos los 13 charlando y riendo y impresionados. Che, ¿viste la cara del centurión? ¡Qué bárbaro! Siempre tienen cara de malo, pero ¿viste cómo se puso? ¿Cómo se puso delante del Señor? Impresionante. ¡Wow! Y lo que el Señor nos enseñó. A mí me impresionó la sal de la tierra. Que somos la sal, claro, la sal trae, conserva y empezamos a razonar y a deducir las enseñanzas de que sabemos que Dios cuida de las aves y de los lirios del campo, ¿cómo no lo va a hacer con nosotros? Y empezamos a conversar y de pronto sentimos que la barca se empieza a mover y nos hacemos un poco a los machitos porque, claro, nadie quiere mostrar vergüenza y seguimos conversando y hablamos esto y hablamos lo otro y de pronto vemos que la barca se empieza a mover y todos los que no sabemos nada de agua y lo vemos un poco a los expertos en el tema y lo vemos a Pedro, a Jacobo, a Juan, que Jacobo le dice, Juan, che, pásame la soga, vamos a sacar la vela, ya hay mucho viento, vamos a sacar la vela, vamos a acomodar, y alguno lo mira y ahí como lo vemos tranquilos, seguimos tranquilos, y de pronto se empieza a mover un poquito más, y ya empezamos un poco a preguntar, che, Pedro, y Pedro me dice, no, a veces pasa así en las noches, y de pronto sentimos que se nos mueve y que ya entra agua al barco y nos asustamos y empezamos a traer el balde, vamos a tirar esta agua que se nos ha metido y entonces se vuelve a mover el barco y empezamos a asustarnos y alguno lo vemos ahí a Judas Tadeo que se agarra del mástil porque no sabe bien para qué va a ser y lo vemos a Bartolomé, a Natanael, lo vemos ahí que dice, Pedro, ¿qué hacemos? Y Pedro le dice, tranquilo, suelta el ancla porque nos movemos y entonces Jacobo le dice a Pedro, no, porque si se va a romper, la soga se va a romper, no, y entonces Juan le dice, Jacobo, tranquilo, no, hagamos así, hagamos
hagamos así. Y entonces de pronto se vuelve a mover el barco y uno casi se cae. Lo vemos ahí a Judas Iscariote, casi se cae. Y entonces nos agarramos y de pronto vemos que a uno salir para atrás, ya asustados todos porque se nos da vuelta la barca, ya estamos llenos de agua, ya estamos empapados. Vemos a uno tomar iniciativa, correr para atrás, llegar donde está el Señor, detrás de él. Vamos todos, nos acomodamos y vemos cómo los amarrea al Señor y le dice: Señor, sálvanos, Señor, sálvanos, que morimos, que perecemos, Señor, sálvanos. Y entonces de pronto Jesús, medio dormido, se incorpora, mira nuestro comportamiento, ve la situación, observa nuestro comportamiento y nos dice: ¿por qué son cobardes? Nos califica de cobardes. Pero Señor, ¿no ves la tormenta? ¿No ves lo que está ocurriendo? Y Señor nos califica de cobardes. Nos califica de cobardes y nos dice y pone de manifiesto el origen de nuestra cobardía: hombres de poca fe. Y nosotros medio que no entendemos lo que viene diciendo, pero estamos reasustados, no entendemos. Y entonces Jesús en ese momento dice: calla, enmudece. Y vemos como todo trun, se va acomodando, el viento se va apaciguando, el agua se va calmando, y nos miramos absortos, inentendidos de lo que acaba de suceder, y decimos: ¿quién es este? La otra versión dice: ¿de dónde es este? Este es de otro planeta, que el viento y el mar le obedecen. Yo no sé usted, hermano, pero yo me imagino ahí y estaría lleno de pánico, porque se me termina. Pensé que jugaba los 90 minutos del partido y veo que a los 35 minutos del primer tiempo parece que me han lesionado y que llega el cambio. Escena 1. Vamos a ir a una escena 2, pero no consecuente, sino paralela, como una realidad alternativa, si quiere. Pensemos que es de otra manera, volvamos a imaginarnos el momento, pero una realidad alternativa. Quiero que ejercitemos esto para traer algunos principios. Entramos todos en la barca, está la noche, y entramos todos y charlamos y reímos y Jesús entra con nosotros y quizá Juan se tropieza al entrar y lo ayudamos. Juan, sí, a veces soy torpe, y entramos a la barca. Y estamos conversando, avanza, entramos en el viaje, avanza, y hacemos el mismo chiste: Pedro, sanó a tu suegra, pero qué rico que cocina tu suegra, la verdad que tenés una suegra de 10, porque es delicioso, ¿viste cómo nos sirvió? Oh, gracias Señor, básicamente. Y conversamos y reímos, y el Señor está con nosotros, y le preguntamos: ¿qué quisiste decir? ¿Qué quisiste decir con los lirios del campo más hermosos que Salomón? ¿Y qué quisiste decir con ese bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia? Tenemos que ir a las armas, Señor. No, habrá dicho Simón el celote. No, ese no es el camino. Bueno, entonces Jesús dice: che, muchachos, es cansador, fueron muchas horas. Me voy para el fondo, me voy a la popa. Y agarra un almohadón que estaba ahí cerca y dice: avíseme cuando lleguemos, ahí voy a descansar un momento, que estoy bastante agotado. Entonces lo vemos al Señor desaparecer detrás de alguna parte de la embarcación, y nos quedamos charlando y quedamos hablando y meditando y como diríamos, regurgitando lo que hemos escuchado. Y entonces, de pronto, yo me imagino como discípulo 13, siento un primer movimiento de la barca,
me llama la atención, no quiero mostrar miedo porque me dio a veces vergonzoso entre varones, entonces me hago a los fuertes, me hago a los fuertes y seguimos nomás. Y de pronto veo que otro movimiento surge y que algunos se tambalean un poco y que lo miramos a los expertos en el tema y los vemos tranquilos, simplemente acomodando algunos puntos, algunas cosas, detalles. Y entonces, como discípulo 13, yo me voy, usted también se va para el fondo y le dice: che, muchachos, yo también estoy medio agotado. No sé cuán agotado, siempre uno tiene un poco de agotamiento, pero más que todo como un poquito de miedito. Entonces yo también me voy atrás, voy a estar con el maestro, me voy a recostar allá, voy a estar con él. Y te vas para atrás y te sientas al lado del maestro, y el maestro está ahí medio bostezando, mirando las estrellas, y quizá hay algo somnoliento, y inicias una plática más íntima, te sacas tus dudas más profundas, y después de conversar 2 o 3 palabras, el Señor te dice: voy a descansar, estoy muy, muy cansado. Y le dices: sí, Señor, no hay problema. Y te quedas sentado al lado. Pasan unos 5 minutos y entonces se empieza a mover más el barco. Y digamos que tienes 30 centímetros de distancia de Jesús, y de pronto te vas acomodando un poquito más cerca del maestro. Y de pronto vuelve a batirse la barca, y entonces te arrimas bien cerquita al maestro. Y entonces nuevamente ves que una ola se vino encima, la barca se inclina, una ola se vino encima llena de agua a la barca, y entonces no ves mejor alternativa de agarrar el brazo del maestro y cruzar el tuyo alrededor del de él. Y entonces ahí abrazado cierras los ojos y dices: Señor, ayúdame, Yahvé, Yahvé, y se vuelve, y sientes el trueno, sientes el movimiento del trueno. Y entonces ahí empieza con mucho temor, con mucho miedo, y mientras te abrazas a él dices: bueno, él nos enseñó que tan lindo, parece como si vino del cielo. Y empiezan a venir estos pensamientos, y te abrazas a él y dices: bueno, y aparte él quiere todo poder, porque él sanó al siervo, al Señor, ni siquiera estaba viéndolo, estaba a la distancia. Estos pensamientos empiezan a venir a tu mente, y entonces vuelve a moverse la barca, y ahí abrazado, y dices: parece como si hubiera venido del cielo, parece ser el Mesías. Y cuando te das cuenta de que esto parece que termina, lo miras al Señor y te sorprende y dices: ¿cómo puede ser que siga durmiendo? ¿Cómo puede ser que siga durmiendo? Y entonces dices: bueno, si acá se termina todo, bueno, yo termino abrazado del Señor. Y lo peor que puede ocurrir es que terminemos juntos. Él seguro que es hijo de Dios, yo creo en él, y seguro que tiene eternidad. Me abrazo de él y no me suelto más. Y entonces vienen los discípulos despavoridos y los amarrean al Señor. El Señor se despierta, y el Señor, habiéndose despertado, les dice a sus discípulos: mira el comportamiento de los discípulos, y ve la situación y los califica de cobardes y no entienden nada, y les dice: hombres de poca fe. Los mira a ellos, no te mira a ti. Y entonces les dice: calla, enmudece. Y todos nos quedamos tontos sin entender. Y para colmo, tú haces la relación en la cabeza: hombres de poca fe, eso significa que yo tengo mucha fe, y entonces por eso son cobardes, y entonces yo soy valiente. A mí me llena de preguntas, y me llena de preguntas esto. Siendo el discípulo 13, me quedaría tonto sin saber bien para dónde salir, y a la vez escuchando: este es de otro planeta. ¿De dónde es este? ¿Quién es este? Que aun el viento y el mar le obedecen. ¿Sabe, hermano? Fíjese la situación.
observemos estos dos escenarios. Observemos cómo ante la misma situación los discípulos se quedan intentando subsistir a la tormenta. Pero los discípulos 1 al 12 se quedaron intentando subsistir a la tormenta, asustados en la medida que se iba levantando las aguas. Pero el discípulo 13, usted y yo, nos vamos a cerquita del Señor y empezamos a conversar. Ambos sufrimos el mismo estímulo, la misma acción. Vemos una situación, pero nuestra reacción, aunque al observarla nos llenamos empieza a surgir el temor, miedo natural, terrenal, porque somos seres finitos, el comportamiento final fue diferente, porque usted y yo, como discípulo 13, nos quedamos arrimados a Jesús. ¿Y qué ocurrió en ese momento? Mientras todos trataban de contener, de tomar las acciones propicias correspondientes a una tormenta de tal magnitud, usted y yo nos quedamos arrimados, nos arrimamos al Maestro, nos abrazamos de Él, y en nuestras mentes empezaron, en vez de razonar respecto a la tormenta, razonamos respecto a lo que acabábamos de ver, de escucharlo predicar, sanar a los enfermos, echar fuera demonios, y a decir, realmente este parece ser Hijo de Dios, realmente parece ser el Mesías. Y esto fue lo que trajo calma, logró frenar ese miedo indómito que estaba surgiendo en el interior, y trajo paz, y logramos diferenciarnos del resto. ¿Sabe? Esto me lleva a mí a pensar, esto me lleva a razonar. En términos del relato, hermanos, ¿sabe lo que surge? Sucede que cuando nos arrimamos a Jesús, estos pensamientos empiezan a traer calma, tranquilidad. Entonces me lleva a escudriñar, a meditar en este principio. Ante cualquier situación de la vida, sin querer entrar en ciencia, no observa usted que surge algo en la vida, sea lo que sea, cualquier situación de la vida, surge algo. ¿Qué hace el ser humano? Con sus 5 sentidos observa la situación. A veces esto es instantáneo. Observa. En su visión logra distinguir los distintos factores naturales, terrenales, evidenciables, que están al alcance. Hay otros que no están al alcance. Hay cosas que son naturales, reales, pero que no están al alcance de la visión. Pero a partir de los factores naturales surge una apreciación de la situación, y entonces, conforme a esa apreciación, el ser humano, ¿qué hace? Toma un juicio y dice, hacemos esto, una decisión, voy para allá, hago así. Si esto ocurre, hago así. Si esto no ocurre, entonces hago así. Observa la situación con sus 5 sentidos, logra distinguir los factores naturales, terrenales, evidenciables, surge una apreciación de la situación en el interior, en la mente, y entonces a partir de ella toma un juicio. Y va para izquierda, va para derecha. Toma una decisión. Quiero decirle, hermano, que aunque esto es lo común que la sociedad realiza y hacemos todos, tal vez usted se dio cuenta, quizá no, pero hay un secreto escondido ahí. Esta apreciación es incompleta. Es incompleta. Primero, porque no logramos ver todos los factores naturales. Y segundo, porque además nuestros 5 sentidos no nos permiten observar aquello que es espiritual.
los factores espirituales. No nos permiten observar la voluntad de Dios. No nos permiten observar la guerra espiritual que está ocurriendo. No nos permiten observar fenómenos espirituales, por decirlo de una manera. Nuestra apreciación es incompleta. Más cuando nos arrimamos a Jesús, que esto sería cuando por nuestra comunión con Dios a través de la persona del Espíritu, cuando hay comunión con Dios, a través de esa comunión, el mismo Espíritu, como dice la palabra, empieza a traer a nuestra mente aquellos factores que no estamos logrando considerar, que aquellos factores naturales que han encandilado, o que la situación natural ha encandilado, y entonces hemos dejado de considerar. Factores como, por ejemplo, Jesús cuando dice, yo tengo pensamientos de bien y no de mal para mis hijos. Promesas de Dios como mis caminos son más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Nos olvidamos de estos factores y de pronto cuando nosotros tenemos una comunión con Dios, cuando nos arrimamos a Jesús, cuando vamos a conversar con el Maestro, vuelven a surgir, vuelven a cobrar relevancia aquellos factores que habíamos dejado de ver o que directamente no los veíamos. Entonces la apreciación de la situación cambia. Vemos con mayor completitud la situación. Y entonces podemos juzgar con mayor cabalidad. Mucho más cabal, la decisión es más justa y más adecuada. En comunión con Dios tomamos la decisión correcta. No sé si lo logra ver, hermano. Permítame ayudarnos, que nos ayudemos con una historia ocurrida en el Antiguo Testamento, muchos años antes de este momento. Si me ayuda buscando Segundas Reyes, capítulo 6, versículo 15 al 17. Nos vamos a topar con el segundo profeta del pueblo de Israel, Eliseo. Ya Elías había sido recibido en gloria y Eliseo, lleno del Espíritu, estaba en comunión con Dios, lograba avisarle al rey de Israel las próximas acciones del rey de Siria, para que entonces el rey de Israel tome acciones de antemano que impidan los ataques del rey sirio. Y a consecuencia de eso, el rey sirio dice ¿qué pasa? Que siempre que tomo una acción, ya el pueblo de Israel está por delante mío y no puedo hacer nada. Entonces le dicen, hay un profeta en Israel, se llama Eliseo, está en tal ciudad. Y entonces dice, bueno, voy a ir a sitiar aquella ciudad. Segunda Reyes capítulo 6, la historia es larga. Solo quiero leer 3 versículos muy descriptivos. Nos ayudan a entender este momento. Dice, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Probablemente se llamaba Giesi este muchacho. Se levantó de mañana el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Imagínense que el momento, una aldea, una pequeña ciudad, y de pronto todo el ejército alrededor. Entonces su criado le dijo a Eliseo, ¡ah, Señor mío! ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Eliseo le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Un momentito. Giesi le habrá dicho a Eliseo, somos 1, 2. ¿No veis los que son? Somos 2. Y Eliseo oró y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo, y el monte alrededor, el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Giesi el siervo mira
lo que y observa los factores naturales. Ve el armamento, ve los carros a caballo del rey sirio y se observa a sí mismo y juzga por lo que sus ojos, por lo que sus sentidos, aquello que es terrenal. Mientras que Eliseo no solamente lograba ver así, sino lograba ver espiritualmente, y le dice a él, ora y pide que el siervo pueda ver. Y entonces el siervo logra ver, y entonces dentro de su visión se incorporan los factores que no lograba ver anteriormente, y entonces entiende y se da cuenta de dónde provenía la tranquilidad de Eliseo. Y entonces aprecia mejor y juzga de una manera diferente, y por tanto se da cuenta y empieza a venirle paz. Su reacción ya es paz y no temor, paz y no miedo y no cobardía. ¿Logra percibir, hermano? ¿Logra darse cuenta? Logra darse cuenta que sin la inclusión de los factores espirituales, de aquellos factores naturales que no logramos ver, pero que nuestro Dios omnipresente, que lo ve todo, también nos lo puede hacer ver, sin la inclusión de esos factores espirituales y de estos otros factores, nuestro juicio es malo, es faltante, es incompleto. Y disparamos para algún lado donde no tenía para nada que ver. Nada que ver de lo que teníamos que haber hecho. Pero vimos esto y lo natural me obliga a juzgar de esta manera, me lleva a juzgar de esta manera, y salgo para la derecha cuando tenía que seguir recto. O cuando tenía que girar levemente a la izquierda, por decir algo. Mientras que cuando incluimos los factores espirituales, hermano, ahí nuestra apreciación se hace más completa, o se hace suficiente. ¿Cómo logramos esta inclusión? Cuando nos arrimamos al Maestro, cuando tenemos comunión con Dios, cuando le preguntamos, Señor, ¿qué hago? Cuando por el Espíritu Santo que mora en nosotros, quien hemos creído como Jesús, Señor y Salvador, Él mismo nos lo trae a la mente, y entonces logramos tener una mejor apreciación. La visión es como cambiar de posición, y entonces cambia de perspectiva y vemos mejor. Nada más que no cambiamos de posición, seguimos en la misma posición porque seguimos enfrentando la misma situación, como los discípulos y el discípulo 13, seguimos enfrentando la misma situación, pero nuestra visión se completa. Era incompleta, ahora se hace completa o suficiente. Y entonces cuando tenemos, a partir de nuestra comunión con Dios, una visión suficiente, una apreciación suficiente, ¿sabe qué empieza a ocurrir, hermano? Empezamos a hacer las preguntas correctas. Ahí empezamos a preguntar de manera correcta. ¿A qué me refiero con esto? ¿Usted recuerda la conversación de Jesús con Nicodemo? Juan capítulo 3. Juan capítulo 3 relata una conversación fascinante, realmente extraordinaria, que nos deja una cantidad de principios impresionantes entre Jesús y Nicodemo. Jesús le dice, aquel que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Aquel que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y Nicodemo se rasca la cabeza. Nicodemo dice, pero Señor, ¿cómo puede un hombre volver al vientre de la madre y nacer de nuevo? Fíjese esa conversación. Jesús le habla en términos espirituales, en términos que él no ve todavía, que sus ojos no logran, que sus sentidos no logran observar y no logra apreciar. Y Nicodemo solamente lo habla en términos naturales. O la conversación con la mujer samaritana un capítulo después. El Evangelio de Juan capítulo 4. Dame de beber. Jesús le dice a la mujer, si tú supieras quién soy, tú me pedirías. Porque
El agua que yo te daré de beber nunca tendrás sed jamás. Y entonces la mujer dice, un sistema de distribución hídrica, un sistema de distribución hídrico. Vamos a aprovechar, así no tengo que venir al pozo para llevar agua. Y Jesús no hablaba del agua esa, Jesús hablaba en términos espirituales. Jesús hablaba en términos de que de Él iba a brotar vida abundante, como cual agua, que no tendrá sed jamás. Y hay una conversación, diría un viejo amigo, una conversación como de sordos, donde nadie se escucha. Se pone en evidencia. Y a veces nuestra conversación con el Señor es así, querido. Porque nosotros estamos viendo lo natural, estamos viendo solo los factores que nuestros sentidos logran observar. No estamos incluyendo aquellos factores que solo por la comunión con Dios podemos llegar a observar, aquellos que son espirituales o aquellos que son naturales pero que no son ocultos, pero para nuestro Dios no lo son. Entonces hacemos las preguntas correctas. Esto me recuerda lo que dice el apóstol Pablo, o me ayuda a entender lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios. Hago un paréntesis nada más. 1 Corintios capítulo 2, versículos desde el 12 hasta el 15. Dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu, con E mayúscula, el Espíritu Santo, que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Hemos recibido el Espíritu de Dios al creer en Él, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, no solo con lo natural, sino con las que enseña el Espíritu. Él dominaba esta suma de las dos partes, ¿sí? Él enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ahora voy entendiendo. Fíjese lo que dice el versículo 14. Pero el hombre natural, aquellos que no tienen comunión con Dios porque no han creído en Jesucristo como Señor y Salvador, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Lógico, si estás viendo solo lo natural y no percibes este otro conjunto de factores espirituales, es locura cualquier apreciación a partir de ellos, porque vos no ves esos factores. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, no las puede entender. Nuestra predicación es locura, dice, para los que se pierden, porque se han de discernir espiritualmente a partir de la comunión con nuestro Dios. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, porque tiene una mirada suficiente, una visión suficiente. Pero él no es juzgado de nadie. No entendía ese versículo hasta este momento, cuando empecé a meditar en estos temas. Claro, porque aquel que es natural no puede juzgar al que es espiritual, que tiene una visión completa, porque no logra verlo todo. Pero el espiritual sí puede juzgarlo, porque logra ver todo lo suficiente. Hermano, cuando incluimos, cierro paréntesis, cuando incluimos los factores espirituales, es allí, en nuestra visión, es allí, es entonces cuando empezamos a hacer las preguntas correctas. Es cuando dejamos de preguntar, por ejemplo, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hablemos de la pandemia, que es quizá la situación que nos es común para todos. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿No ves que el dinero nos va a faltar? ¿No ves que esto va a ocurrir? Señor, tengo miedo, me puedo enfermar, sabes que sufro de los pulmones, Señor. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Señor, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué está pasando esto? Cuando quizá las preguntas correctas son: Señor, ¿qué provecho puedo tomar de este tiempo? Señor, ¿qué provecho puedo tomar de este tiempo? En vez de preguntar ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Ya quiero salir. Señor, mi visión cambia. Es como cambiar de posición, como le decía. Señor, ¿qué provecho puedo tomar? Cuando
logro incorporar estos factores, Señor, ¿qué provecho puedo tomar de esta situación? Señor, ¿qué deseas obrar en mí? Quizá el Señor quiere sanar tu corazón por situaciones vividas en el pasado. Quizá el Señor desea trabajar en la relación con tus hijos. Pero no te das cuenta porque estás concentrado en hasta cuándo, con tus herramientas, con la manera con lo que tienes al alcance, tratar de subsistir la tormenta, cuando en realidad la pregunta correcta es, Señor, ¿qué deseas obrar en mí? Fíjese que es totalmente diferente. O quizá, Señor, ¿qué deseas hacer a través mío? Quizá el Señor tiene algo para revelarte que está en la epístola de Judas. O para revelarte algo que está en el profeta, escrito por el profeta Zacarías. Pero si estás concentrado en la tormenta, no lo ves. No lo verás. Pero cuando logras observar, sea por casualidad o por aprendizaje, como aquellos que ya van caminando en el camino del Señor, van avanzando en el camino del Señor, van hallando madurez espiritual, han aprendido. Te vas dando cuenta que cuando la tormenta empieza a surgir, lo mejor es irse al fondo, ir a charlar con Jesús, arrimarte a Jesús e ir a charlar con Él. Hermano, quiero terminar el viaje en la barca. No sé qué piensa usted, pero el viaje en barca es un viaje, es una figura. El viaje en la barca del cual hemos leído es una figura simplificada de lo que es nuestro viaje acá en la tierra. La palabra nos enseña, Hebreos capítulo 12, puestos los ojos en Jesús. Un poquito antes dice, despojándonos del peso y todo el pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Nos permite ver que es como una carrera y que el camino es puesto los ojos en Jesús. Que debemos correr puestos los ojos en Jesús. La barca, el viaje en barca de Capernaum hacia Gadara es un ejemplo, es una figura simplificada de nuestro viaje acá en la tierra de 80 años, de 90, de 50, de 70, de 20. Y nos ayuda a percibir cómo en esa figura, en la vida tenemos que enfrentar situaciones, algunas simples, algunas las sacamos, como dirían acá, de taquito, fáciles, y otras no, otras muy complejas, muy difíciles, muy pesadas, que no sabes para dónde ir, como la tormenta que enfrentaban los discípulos. Quiero hacerte una pregunta, una primera pregunta. Querido, ¿Jesús está en tu barca? Cuando te das vuelta, estirándote un poquito, podés ver Jesús ahí acostado, durmiendo en la parte de atrás. O cuando lo buscas, Jesús quedó fuera de la barca antes de salir, por decir algo. O Jesús ya no está en tu barca porque te olvidaste de Él. O porque directamente nunca. Sí, visitaste la iglesia, sí, conversas con amigos que hablan de Dios y a veces hasta te sale un poco la jerga cristiana. No lo hagas en tus fuerzas, hacerlo en las fuerzas del Señor. Te sale quizá la jerga cristiana, pero sincerándote, no estás seguro que Jesús esté en tu barca. Pues si ese es el caso, querido, no puedo hacer más que rogarte que clames a Dios. Jesús, ven a mi barca. Yo no sé si yo quiero reconocerte como Señor y Salvador. Quiero entregar mi vida a ti. Quiero decirte, Dios, ten dominio de mi vida, porque si estás en mi barca, tengo salvación. Hermano, si Jesús está en tu barca, amigo, si Jesús está en tu barca, aunque tu barca se hunda, aunque
perezcas por la tormenta y la barca se hunda, tú te hundirás con el Maestro, por decirlo algo. Yo no quiero ser ligero en esto, querido. Hace unos días falleció un amigo, un hermano de la iglesia que yo lo hice a mí, que nos hicimos amigos porque nos veíamos sin duda todo el tiempo en la iglesia. Un hombre de 81 años, aunque me sacaba 50, nos hicimos amigos, siempre nos abrazábamos, siempre recordábamos algunos cánticos antiguos. Y ya tenía la salud, aunque venía bien antes de la cuarentena, tenía algunos achaques propios de la edad que se complicaron mucho en este tiempo y no pudo tener toda la atención necesaria. Y bueno, se fue con el Señor hace una semana atrás. Y después, conversando en el grupo casero, en el discipulado, hablábamos con los hermanos y decíamos, pero aún esto, que nos trae tristeza o inseguridad a veces, querido, cuando miras con los factores espirituales, aún ves y dices, ¿qué es terminar la carrera? ¿Qué es terminar el viaje? Es correr y cruzar la cinta, romper la cinta de llegada y decir, llegué, finalmente llegué, Señor, para aquello para lo cual me enviaste, eso hice y logré guardar la fe, logré continuar hasta el final y fui fiel, Señor, y el Señor dirá, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor, aleluya. ¡Qué mejor! Yo no quiero ser ligero, es lo más difícil pensar en esto, pero cuando giro me doy cuenta de que es la mayor gloria, aquello para lo cual espero en este tiempo, mientras me encuentro en la tierra. Aún que pueda ocurrir el peor de los finales, cualquiera sea el devenir, o la situación, mejor dicho, el devenir de esta, siempre será en victoria si Jesús está en tu barca. No importa cómo resulte la cosa, no importa cómo resulte la situación, querido, si Jesús está en tu barca, tenés victoria al final. Tenés victoria. Entonces no puedo hacer más que rogarte que te asegures que Jesús está en tu barca. Reconoce al Señor. A Jesús como Señor y Salvador. Dile, Señor, vos y mi barca es seguridad eterna. Querido, si Jesús está en tu barca, quiero hacerte una segunda pregunta. Si Jesús está en tu barca, cuando ves las olas agitar, cuando ves que alguna situación surge por acá o alguna otra situación surge por allá, y me hablo a mí mismo porque todos estamos en este viaje. Te pregunto, querido, cuando ves el agua moverse, batirse, que empieza a levantarse, ¿cuál es tu comportamiento? ¿Te quedas como los discípulos del 1 al 12, tratando de con las herramientas al alcance, maniobrar con máxima experiencia o expertise en la situación? Que, como en la tormenta, probablemente no está bajo tu control. O vas para atrás, te vas a charlar con el Maestro, inseguro, con un poco de miedo, sin saber bien por dónde va a explotar la cosa. Yo mejor me voy para atrás y me topo con el Maestro, mirando las estrellas, todo tranquilo, y te arrimas al Señor y empezás a conversar con Él y decir, Maestro, me parece que se nos viene una tormenta, ayúdame, ¿qué hacemos? Y en la conversación con Dios a través del Espíritu Santo empiezan a brotar esos versos que te dan tranquilidad, que dicen, querido, con alegría saldrás y con paz serás vuelto. Recuerdo Isaías capítulo 55. Como son las aves, miren las aves, no siembran, no ciegan, no recogen en graneros y no les falta comida, menos a ustedes. Miren, los lirios del campo son más bellos que Salomón y aún Dios los viste, ¿cómo no los vestirá a ustedes? Te recuerda, entonces,
te vas a conversar. Entonces tu visión logra no quedar encandilada por lo natural, lo terrenal, lo evidenciable, sino logras traer a tu mente, logras ver en los ojos de la mente la situación completa o los factores suficientes, y entonces empiezas a hacerle las preguntas correctas al Señor. Señor, ¿qué provecho puedo tomar en este tiempo? Señor, ¿qué deseas obrar en mí a través de esta situación? Y quizá el Señor te sopla, te canta la justa, dirían acá, y sales hacia la izquierda y no hacia la derecha como hubieras salido si es que no hubieras hecho así. Amado, hay momentos en los cuales Jesús nos dice, como el Salmo 46:6, estad quietos y sabed que yo soy Jehová. Y a eso, hermano, ya eso te da tranquilidad, como el siervo de Eliseo. Nada me va a pasar, porque Jehová es Señor y es mi Padre. Y Él te dice, yo soy tu Padre. Y si eres hijo, entonces eres heredero. Y si eres heredero, tienes salvación. Y salvación en herencia que no se contamina, no se corrompe, no se marchita, diría el apóstol Pedro. Y esto te da tranquilidad. Quiero animarte, hermano. Cuando veas las olas agitar, cuando veas que el mar empieza a embravecerse, ve a charlar con el Maestro. Ve a charlar con el Maestro, querido. Empieza a conversar con Él. Dile a tu esposa, amor, me voy a charlar con el Maestro. Que allá con el Maestro me va mejor. Decirles a tus hijos cuando están asustados por los exámenes o los parciales, tranquilo, no pierdas la parada, no pierdas la serenidad, como perdieron los discípulos. No pierdas la parada. Vete a charlar con el Maestro. Que con el Maestro el cuadro se hace completo. Y entonces la reacción es la adecuada. Entonces las preguntas son las adecuadas. Ve a charlar con el Maestro. Querido, que en nuestra vida siempre, mientras vamos avanzando como la barca a través del mar, siempre ante las situaciones, antes de tomar una acción, antes de reaccionar, vayamos a charlar con el Maestro. Y entonces decidiremos, juzgaremos correctamente, haremos las preguntas adecuadas, viviremos la voluntad del Señor. Te quiero mucho, querido. El Señor te bendiga tu vida, te guíe. Recibe un abrazo fuerte de parte de mi esposa, de mí. El Señor nos permita vernos pronto. Que Él siga siendo nuestro Señor, que nunca se vaya de nuestra barca, que siempre podamos andar en victoria. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias por tu atención.